Estamos estudiando el libro de Habacuc. Este libro, Señor, aviva tu obra, del título general. Hoy vamos a ver el tema, cómo llevar piadosamente una queja a Dios. Ese es el tema. O sea, cómo podemos nosotros llevar a Dios una queja. Y la pregunta que surge de este tema es, ¿podemos llevar a una queja a Dios en oración? ¿Podemos ir a Dios y presentarle una queja? Y la respuesta es sí y no. Ahora usted me dirá, pero ¿por qué sí y no, pastor? Es que es importante entender cómo presentamos nuestra queja delante de Dios. Solo hay dos maneras, escúcheme bien. O te quejas de Dios o te quejas con Dios. ¿Notas bien? Solo hay dos maneras. O te quejas de Dios o te quejas con Dios. Si hacemos lo primero, o sea, nos quejamos de Dios en oración, esa oración es un pecado contra Dios. Si tú te quejas de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú te quejas de Dios, le estás diciendo a Dios, Dios, te has equivocado. Dios, estamos inconformes con tu voluntad. Y decirle eso a Dios, eso es pecado. ¿Por qué? Porque cuando tú te quejas de Dios, te estás olvidando de que nuestro Dios es un Dios bueno. Te estás olvidando de que Él permite todas las circunstancias difíciles en nuestra vida con un propósito. Te estás olvidando de Romanos 8:28. ¿Notas bien? Entonces, por eso es que pecamos si nos quejamos de Dios. Pero cuando nos quejamos con Dios es otra cosa. Escúchame bien. Cuando nos quejamos con Dios, eso es otra cosa. Más bien allí demostramos que nos damos cuenta de quién es Dios y que acudimos a Él para abrirle nuestro corazón. Luego confiamos en que Él actuará y trabajará, tal vez resolviendo la circunstancia difícil o tal vez dándonos de su gracia para permanecer firmes en medio de la dificultad. ¿Nota bien? Si hay algo que debemos entender es que nuestro Dios no quiere que reprimamos nuestras luchas, quejas, dudas. No. Cuando no traemos nuestras luchas a Dios, a veces demostramos que pensamos que su amor es condicional, ¿no? A veces si tú no llevas tus luchas a Dios, estás demostrando o creyendo que nuestro Dios no es un Dios que tiene un amor condicional con nosotros. O sea, como que Dios te dice a ti, mira, primero arregla tu problema y luego ven a mí en oración. Y no es así. Más bien Dios te dice, ven con tu problema a mí. Y entonces si eso nos está pidiendo el Señor, porque su amor es incondicional, no condicional. El amor de Dios es incondicional. Realmente es posible quejarnos sin pecar. David presentó una queja ante el Señor en el Salmo 142:2. Delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Salmo 142, versículo 2. El libro de Job, o mejor dicho Job, cuando lo perdió todo en medio de una prueba. Mira lo que hizo Job. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Notas bien? Job pasó un momento difícil y abrió su corazón a Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que en su oración Job nunca pecó cuando oró a Dios y tampoco atribuyó despropósito alguno. Él entendió que Dios da y Dios quita. Él conocía a Dios. Job sabía que Dios obraba de acuerdo a sus planes y propósitos. Lo mismo pasó con el profeta Habacuc. Habacuc está enojado con el rey Joacim y con la nación de Judá
porque han dejado atrás todas las reformas religiosas que el rey Josías había emprendido, y ahora el pecado se ha impregnado en casi todo el pueblo de Dios. Corrupción, mentira, no se obedece la ley de Dios, mala administración de justicia, y el profeta ora a Dios para que Dios intervenga y corrija a su pueblo, pero Dios permanece callado. Entonces el profeta clama: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Hasta cuándo? Y Dios le responde al profeta. Y lo primero que le dice es que él no se había cruzado de brazos. Recordarás el mensaje de la semana pasada. Dios no se había cruzado de brazos, sino que estaba trabajando entre las naciones, y Dios iba a hacer algo que aún el profeta se iba a sorprender. Mirad entre las naciones y ved, le dice, asombrado, le dice al profeta, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Y lo segundo que le dice el profeta es que él tiene todo bajo su control, pues está trabajando con una nación que Dios va a usar para cumplir sus planes y propósitos. Es decir, Dios va a usar a esta nación para disciplinar a la rebelde Judá. Dios le dijo al profeta, versículo 6, he aquí yo levanto a los caldeos. A los caldeos no los levanta ellos. Ellos no se están autolevantando. Yo los levanto. Yo los levanto. Yo levanto los imperios y hago caer los imperios. Yo estoy bajo control de todo. Pero una vez que Dios le responde, le da esta respuesta, viene allí la queja del profeta Habacuc, que no puede creer lo que está escuchando de parte de Dios. Versículo 13, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Es como si el profeta hubiera preguntado, Dios, ¿por qué has escogido una nación más malvada para castigar a una nación que comparativamente hablando es menos malvada? Es decir, el remedio de la invasión babilónica es peor que la enfermedad del pecado de Judá. Dios, ¿cómo vas a usar a una nación perversa? Sí, yo sé, Judá también son perversos, pero estos que vas a usar para corregir son más perversos que los de Judá. No puede ser. Esa fue la queja de Habacuc. Y en la queja que presenta Habacuc a Dios aprendemos cómo llevar piadosamente, santamente una queja a Dios. En otras palabras, cómo presentar sin cometer pecado una queja a Dios en oración. Hagamos dos cosas que hizo Habacuc. Uno, empecemos adorando a Dios. Mi hermano, siempre que presentemos una queja al Señor, empieza por la adoración, siempre. Toda oración debe comenzar por la adoración, en base al conocimiento que tengamos de Dios, y no habrá desesperación, habrá tranquilidad. Nota cómo comienza Habacuc su oración. Comienza adorando a Dios en base a su conocimiento de Él. Y lo hemos dicho más de una vez. Nuestro conocimiento de Dios determina nuestra confianza en Él. ¿Amén? Claro, claro. Esto es una verdad tremenda. Cuanto más conozcas a Dios, cuanto más conoces a una persona, más confías en esa persona. Conozco a mi esposa 35, 40 años. Confío plenamente en ella, pero mucho más en Dios. Tengo más de 40 años conociendo a Dios por medio de su palabra. Y cuanto más conozco a Dios, más confío en Dios y más tranquilo estoy delante de Él.
Habacuc comienza así su oración, adorando a Dios. ¿No eres tú desde el principio? Versículos 12 y 13. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste. Y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Notas, mi hermano? Habacuc tiene dudas, quejas, está afligido. Pero él se da cuenta de algo. Su convicción acerca de Dios. Su convicción acerca de Dios son el mejor antídoto contra la desesperación. Habacuc está afligido por los pecados de su pueblo. Está afligido por la invasión próxima de los babilonios. Pero Habacuc se fortalece en el conocimiento de su Dios. Por eso lo adora. Conoce a Dios y sabe que porque conoce a Dios, ojo, él comienza adorando a ese Dios todopoderoso. Vuelvo a repetir, nuestro conocimiento de Dios determina nuestra confianza en Él. Conocer a Dios le ayudó a Habacuc a comprender ¿qué cosa? El plan y propósito que Dios tenía para su nación. Porque Habacuc, en medio de su adoración, le dice a Dios tres cosas: no moriremos. Para juicio los pusiste y lo fundaste para castigar. Habacuc ha logrado entender que Dios no pretende acabar con ellos. No pretende acabar con la nación de Judá. Dios es fiel a su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios es fiel a su pacto con Moisés, Josué y David. Dios no ha terminado de actuar con la nación de Israel. Dios tiene un propósito eterno para con ellos, tal como Dios lo tiene para con la iglesia. Aún cuando Israel rechaza al Mesías, 500 años después, aún así, Dios seguía teniendo planes futuros para con la nación de Israel. El apóstol Pablo fue bien claro en Romanos 11, 25 al 29. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Israel se ha endurecido y ha rechazado al Mesías. ¿Hasta qué? Es decir, ese endurecimiento tiene una fecha de caducidad. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, los tiempos finales. Y luego, todo Israel será salvo. Israel como nación. Dios no ha olvidado a Israel como nación, ni al reino del norte, ni al reino del sur. Dios los puede corregir, pero no los ha destruido. Habacuc ha logrado entender que Babilonia es el instrumento de Dios para corregir a la nación. Pero Dios no pretende abandonar por completo a su pueblo, ni aún hoy. Ni aún hoy. Porque todavía falta llegar los tiempos finales. ¿Gracias a qué ha logrado entender esto Habacuc? ¿Gracias a qué ha logrado entender que la nación puede ser disciplinada, pero no destruida? Gracias a que Habacuc conoce el carácter de Dios, y porque conoce el carácter de Dios, confía en Dios. ¿En qué atributos del carácter de Dios Habacuc se fortalece? En 4 atributos. 1, Dios es eterno. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová? Versículo 12. En el hebreo dice: ¿no eres tú desde la eternidad, oh Jehová? Dios es eterno y nunca dejará de ser el mismo. Él siempre será Dios y siempre actuará de acuerdo a sus planes y propósitos. Dios nunca cambia. Así que podemos confiar en un Dios que es eterno y que no cambia nunca.
Si Dios dijo que amará y protegerá a su nación hasta el final, lo va a cumplir. Lo va a cumplir. Dios es Yahvé. Mira, versículo 12, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, para juicio lo pusiste? Ahí se repite 2 veces, oh Jehová. Pero en el hebreo no es Jehová, es Yahvé o Yahweh. Y ese nombre significa, yo soy el que soy. Este es el nombre con el cual se identificó Dios delante de Moisés cuando estableció su pacto con el pueblo de Israel. ¿Qué está queriendo mostrar? ¿Qué está queriendo decir el profeta Habacuc? Está queriendo traer a memoria el nombre Yahvé para recordarle a Dios. Dios, tú eres fiel a tus pactos, a tus promesas. No moriremos, Dios. Nos vas a disciplinar, pero no nos vas a destruir. 3, Dios es santo. ¿No eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? Cuando Habacuc dice Dios mío, santo mío, está reconociendo que Dios es diferente a todos los seres humanos. Y además agrega Habacuc en el versículo 13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Como diciendo, Dios, tú no vas a permitir que una nación más malvada que Judá venga y la destruya. Tú eres santo. Tú no puedes permitir el mal. Y mira lo último, Dios es la roca. Y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Dios como la roca habla de estabilidad, solidez. Habacuc presenta a Jehová como una roca sobre la que estaba sentado el futuro de la nación. La nación podía ser corregida de la manera más severa, pero Dios seguiría siendo la roca para la nación de Israel. Y la mantendría sólida, cumpliendo sus planes y propósitos. Vuelvo a repetirte, mi hermano, nuestro conocimiento de Dios determina nuestra confianza en Él. Tú conoces más a Dios, más vas a confiar en Él y más tranquilo vas a estar. Habacuc conocía muy bien a Dios, conocía muy bien su carácter. Por eso podía confiar en Él y no se desesperaba. Más conocemos a Dios, más vamos a confiar y más tranquilos vamos a estar. Si un creyente se desespera cuando escucha cualquier noticia difícil, dura, es porque no conoce a Dios como debería conocerlo. Pero cuando ese creyente permanece tranquilo a pesar de lo que se entere, es porque conoce a Dios, sabe que Dios tiene todo bajo control y que Dios sabe por qué ocurren las cosas que ocurren. Está cumpliendo sus planes en nuestras vidas. Amén. 2, lo primero, adoremos. Cuando presentemos una queja delante de Dios, lo primero que tenemos que hacer es adorar. Y lo segundo, presentar nuestra queja a Dios, con base a las circunstancias que no comprendemos. Habacuc comienza adorando a Dios en base al conocimiento que tiene de Él. Habacuc sabe que Dios es eterno, es Yahvé, es santo, es la roca. Y ese conocimiento le permite comprender que Dios no los va a destruir, sino que simplemente está usando a esa nación como instrumento de disciplina, de corrección. Pero ahora Habacuc va a presentar su queja a Dios de las circunstancias que no comprende. Su queja no es acerca de Dios, sino de las circunstancias que no entiende. ¿Por qué? Versículo 13. ¿Por qué? Dios, ¿por qué? Ves a los menospreciadores y callas.
cuando destruye el impío al más justo que él, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. ¿Qué estaba pasando? Habacuc siente que hay una contradicción en el decreto de Dios. Eso es lo que siente Habacuc. Habacuc entiende que Judá debe ser corregida. Habacuc mismo le pidió a Dios que intervenga. Pero Habacuc ve algo que no entiende con respecto al instrumento que Dios va a usar para la corrección. Dios, no entiendo esto. Dios, quiero hablarte sobre el instrumento que has escogido para corregir a la nación. Dios, los caldeos son malos, tremendamente perversos. Los caldeos tratan a las personas como si fueran peces, reptiles, cuando los apresan. ¿Sabes qué hacían los caldeos? Con un gancho, como si fuera para pescar, ¿cómo se le dice? Un garfio para pescar, o un anzuelo, lo colocaban acá. Y luego iban y colocaban el otro en el otro esclavo y colocaban el gancho. O sea, llevaban a las personas enganchadas por la boca. Y así las trasladaban de un lugar a otro. ¿Sabes lo que es eso? Que te trasladen así. El dolor, la sangre que derramaban. Lo peor es que los caldeos se alegraban de cometer brutalidades humillantes para hacer daño a sus víctimas. Versículo 15. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Es decir, ellos se alegraban del trato inhumano que daban a las personas, a las naciones que conquistaban. Entonces Habacuc dice, ve aquí una contradicción, no entiendo, Dios. Es como si Habacuc le hubiera dicho a Dios, Dios, mira, por más corrupto y violento que se haya vuelto el pueblo de Judá, ¿por qué castigas a tu pueblo con una nación que es más malvada y perversa que tu pueblo? Dios, sí, entiendo que tu pueblo Judá tiene 0,9, pero estás castigando a Judá con una nación que tiene 0,1. ¿Notas? O sea, como Habacuc está creciendo. Habacuc no entiende todo el obrar de Dios. Habacuc abrió su corazón. El remedio, dice Habacuc, era peor que la enfermedad. Es como cuando nos sentimos mal cuando un no cristiano nos corrige. Un policía, un vecino. Y decimos, Dios, ¿cómo permites que un no cristiano nos corrija a nosotros que somos cristianos? Yo soy más justo que él ni siquiera lee la Biblia. Y corrige a un justo. Así nos sentimos. Es como cuando yo me fui a ver a una doctora y vio que estaba bien subido de peso. En ese momento, no ahora. Aunque ahora también estoy subido de peso. Pero en esa oportunidad, hace unos años atrás, yo me había subido bastante de peso y estaba lleno de azúcar. Y la doctora me hace unos exámenes y luego que me revisa los exámenes, ella sabía que yo estaba mal. Y ella agarró y me hizo la pregunta que yo no quería que me la haga. Me pregunta, me dice, ¿y usted a qué se dedica? Y yo con mucho temor y con ganas, pero no podía decirle que me dedicaba a otra cosa. Yo le dije, bueno, yo soy pastor. Soy pastor evangélico. Y la doctora me quedó mirando y me dijo, oiga, pastor,
¿Acaso usted no sabe que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Qué hace malográndolo? Dios quería que la tierra me tragara, hermano. Una impía me estaba resondrando. Por dentro yo me decía como Habacuc, como una incircuncisa trata mal a un santo de Dios. Pero el que estaba mal era yo. El que estaba mal era yo. Pero así se sentía Habacuc frente a los babilonios. Cómo Dios va a usar a un pueblo injusto para corregir a un pueblo justo. Y lo peor de los babilonios es que le rinden culto a su propio armamento. Versículo 16. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Claro, los babilonios adoraban a sus redes, porque con ellas se habían hecho ricos, con ellas habían conquistado muchos pueblos. Ustedes deben haber visto esas películas de cómo conquistaban a las personas de color en el África, cuando las llevaban a las colonias. Tiraban redes sobre las personas. Bueno, eso hacían también los babilonios. Usaban la idolatría como instrumento de orgullo, de jactancia. Así justificaban la construcción de su imperio. Luchaban y ganaban, capturaban prisioneros y los volvían esclavos. Ahora, nosotros tenemos toda la revelación, Habacuc no. ¿Estará actuando mal Dios por corregirnos haciendo uso de personas más malvadas que nosotros? ¿Podemos compararnos con otros en términos de ética? Por muy pueblo de Dios que era Judá, ¿era más justa que los babilonios? Cuidado con creernos superiores moralmente que otros. Cuando la Biblia dice no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por más cristianos que seamos o salvos que seamos, si hacemos algo que está mal y un no creyente, por más que no sea salvo, nos corrige, pues está bien. Mi doctora estaba bien. Mi doctora, sin ser cristiana, me sacó un texto bíblico. Yo debo cuidar mi cuerpo, mi salud. Dios puede usar como instrumento para corregirnos a un no creyente. Y si ese no creyente no se arrepiente, igual va a ser castigado por Dios. Todo aquel que no se arrepiente va a ser castigado por Dios. Dios usó a los asirios para disciplinar al reino del norte, Israel, pero luego Dios castigó a los asirios con los babilonios porque no se arrepintieron. Cada uno al final tendrá que dar cuenta a Dios de sus actos. Los creyentes tendremos que dar cuenta a Dios, pero también ustedes que no conocen a Dios también tendrán que dar cuenta a Dios de sus actos. Lo creas o no, pero vas a tener que enfrentarte algún día a Dios. Habacuc no lo sabe. Nosotros lo sabemos porque tenemos toda la revelación. Él está creciendo como siervo. Por eso Habacuc termina su lista de crueldades y le hace una última pregunta a Dios. Versículo 17. ¿Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? ¿Sabes lo que le está preguntando Habacuc a Dios? Dios, esta maldad de los caldeos, esto de llevarse seres humanos como peces, como reptiles con su red, ¿alguna vez acabará? Nosotros sabemos que sí, tenemos toda la revelación. Pero vamos a ver la respuesta de Dios a esta pregunta en el capítulo 2, las próximas semanas.
Habacuc está madurando en su fe. Pero lo que hemos aprendido hoy es que podemos ir a Dios en oración y presentar nuestra queja a Él sin pecar. Para ello, empecemos adorando a nuestro Dios, con base a nuestro conocimiento de Él. Y cuando tú más conozcas a Dios, menos te vas a desesperar. Cuando más conocemos a Dios, más vamos a confiar en Él y vamos a entender sus planes y propósitos. Habacuc llegó a entender que Dios no quería destruirlos, pero sí corregirlos. Y dos, una vez que has adorado a Dios, presenta tu queja, pero en base a las circunstancias que no comprendemos. Abramos nuestro corazón y presentemos a Dios nuestras luchas, nuestros conflictos, nuestras dudas. Dios no se opone a ello. Dios quiere escucharte. Dios no se va a ofender. Dios más bien quiere que confiemos en Él. La Biblia dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. Él es la roca inconmovible. Tienes una queja, hay algo que no comprendes. Ve a Dios, siempre ve a Dios, adórale, pero presenta tu queja. Amén. Mi amigo, algún día todos tendremos que dar cuenta de nuestra vida a Dios. Nadie se va a librar, lo creas o no, pero algún día te vas a presentar delante de Dios. La pregunta es: ¿cómo te vas a presentar delante de Dios? ¿Le diste tu vida? ¿Le pediste perdón por todos tus pecados? ¿Recibiste la salvación que Cristo logró en la cruz? ¿Sabes? En esa cruz debimos haber muerto nosotros, pero Cristo tomó nuestro lugar. Él decidió morir por ti y por mí para pagar lo que tú y yo debimos haber pagado. Nosotros ofendimos a Dios. Nosotros merecemos el infierno, todos directamente. Pero Cristo quiso librarnos del castigo eterno. Y Él pagó lo que tú y yo debimos haber pagado. Logró nuestra salvación y el perdón total de nuestros pecados. En esa cruz. Y Él resucitó y logró nuestra salvación. La pregunta es si tú estás dispuesto a recibir esa salvación. Si te niegas a recibirla, lamentablemente vas a terminar lejos de Dios. Y eso es lo que no quiere Dios. Pero si tú decides aceptar esa salvación, recibir a Jesús, Jesús no solo te va a perdonar, Jesús va a venir a vivir en tu vida. Te vas a unir a Cristo. Perdonará todos tus pecados. Tu destino será diferente. Tu destino será con Dios. Y tendrás una vida plena, con propósito, con Cristo. ¿No te gustaría recibir esa salvación hoy? Si nunca lo has hecho, ustedes también que nos ven por YouTube, si nunca han hecho, no han recibido esa salvación, ¿no te gustaría recibirla hoy? Yo hice una oración cuando yo recibí la salvación. Y lo voy a repetir ahora. Y si tú quieres recibir la salvación que Cristo logró en la cruz, repite conmigo esta oración. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a inclinar nuestros rostros, por favor. Y voy a pedir a aquellos que quieran hoy recibir la salvación que Cristo logró en la cruz y están decididos a volverse a Dios. Hagan conmigo esta oración, repite conmigo estas palabras allí en tu corazón. Ustedes también que nos ven por YouTube y Facebook, si nunca lo han hecho, dile a Jesús estas palabras. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te necesito, Jesús. Recibo tu salvación y te entrego mi vida. Y a partir de hoy, utiliza mi vida
para obedecerte, para servirte y para amarte, Jesús. Gracias, Jesús, por salvarnos. Gracias, Jesús, por salvarme. Damos gracias a Dios por su bendita palabra, siempre oportuna y de mucha bendición para nuestra vida, pero también porque te ha permitido escucharla hasta el final. Amado hermano, si Dios habló a tu vida, toma la decisión de aplicar en tu diario caminar cada enseñanza que hoy has aprendido. Sin duda, el camino nunca será fácil, pero nunca olvides que tienes al Espíritu Santo de Dios en tu vida. Él te ayudará a vivir conforme a su voluntad. Y amigo, tú que por primera vez escuchaste la palabra de Dios, si Él habló a tu corazón y estás convencido que necesitas a Cristo en tu vida, ¿no te gustaría recibir su salvación? Hace 25 años yo le entregué mi vida a Cristo y le pedí que me diera su salvación. Pero debes estar dispuesto primero a reconocer tu necesidad de Dios. Sin Él estás perdido, estás bajo condenación eterna. Y segundo, debes arrepentirte de todos tus pecados. Sí, porque le has fallado muchas veces con esa actitud rebelde que se opone a su voluntad, a su palabra. Y tercero, debes pedirle a Cristo Jesús que entre en tu vida, que sea el Rey y Señor de tu corazón. Tienes que decirle: sálvame, Cristo, y transfórmame. ¿Quieres hacerlo? Si es así, repite conmigo esta breve oración. Oremos juntos. Gracias, Dios, por tu palabra. Hoy he entendido que tengo necesidad de ti, que mi vida sin ti está bajo condenación. Por eso, Dios, te pido perdón. Límpiame de todos mis pecados. Y Jesús, entra en mi corazón. Sé tú el Señor y Rey de mi vida. Sálvame, transfórmame. Hazme un hijo de Dios. Así oro en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amado amigo, déjame felicitarte. Has tomado la mejor decisión de tu vida. Por favor, ponte en contacto con nosotros. En pantalla aparecerá un número de WhatsApp. Escríbenos y coméntanos: yo le entregué mi vida a Cristo. O puedes también hacerlo a través del Messenger de nuestro Facebook. Deseamos saber de tu decisión para comentarte cuál es el segundo paso para acompañarte en esta travesía con Jesús. Que Dios te bendiga. Para participar y pertenecer a una de nuestras redes, inscríbete en los links que aparece en la descripción del video. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.